¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha, Inge. Ok, Arvin. Buenas tardes, Inge. Hola, Brian, ¿qué tal? Inge, buenas tardes. Buenas, buenas. Bueno, a ver, jóvenes, pedirles disculpas. Aquí estamos con mucha actividad. Bueno, hay unos eventos que se van a llevar adelante mañana, el viernes, el día martes, creo que hay, ¿no? Son actividades académicas. Bueno, en eso estamos un poco ocupados, por eso es que no hemos podido llegar ayer a clases. Y hoy día tampoco. Bueno, prácticamente vamos a estar ocupados este fin de semana hasta el martes, más o menos, ¿ya? De ahí, pues, vamos a tener que dedicarles, en este caso, aunque 2, 3 horarios durante la semana. Vamos a tratar de recuperar, ¿ya? Entonces, pues, de todas formas, por lo menos ganaremos un poco de tiempo, unos 40, 45 minutos, porque yo tengo que retornar nuevamente a la reunión. Ya, jóvenes, les pido disculpas por ello. A ver, vamos a ver este tema número 2, referente a lo que es la demanda, estándares de calidad y procesos de tratamiento. Ya siempre hablando de lo que son las aguas crudas. No se olviden que hay otro tipo de aguas, lo que ustedes han visto en sistemas de alcantarillado sanitario, ¿no es cierto? Eso se conoce como aguas residuales. Aguas crudas, aquellas aguas que pues se captan para consumo humano y que se encuentran pues en su estado natural, ¿no es cierto? Ahí en alguna fuente, puede ser un río, agua subterránea, a eso se conoce como agua cruda. ¿Ya? Entonces, pues vamos a ver justamente lo que es la demanda y los estándares de calidad. Además, ahí al final vamos a ver los procesos de tratamiento que existen. Referente a lo que es la demanda, pues esto ya habíamos visto en Sanitaria 1, ¿no es cierto? Depende de diferentes factores, principalmente pues influyen en ello que los factores climáticos, ¿no es cierto? El clima es un elemento preponderante en este caso para determinar la demanda de agua. Mientras pues ustedes estén en una zona cuya temperatura es mayor, estamos hablando de 25, 30, 35, incluso como en el oriente, con seguridad pues tendrán mayor necesidad de agua, ¿no es cierto? La demanda va a ser mayor. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Otro de los parámetros también de importantes es el tamaño de la población, ¿no? Si estamos hablando de una población pequeña, área rural, posiblemente la demanda sea menor que en las ciudades como las nuestras, ¿no es cierto? Entonces, principalmente estos dos factores, lo que es clima y el tamaño de la población, determinan la demanda y por ahí al final, pues determinan la dotación de agua para cada una de los habitantes de una determinada población. Pero no nos olvidemos de lo que es el precio tarifa, ¿no? Mientras, pues, en este caso la tarifa sea mayor, obviamente el consumo también, pues, tiende a ser menor, ¿no? A medida que el agua te cueste más o vaya subiendo el costo, con seguridad de que tú vas a limitarte al uso, ¿no es cierto? El ingreso per cápita. Si tienes pocos ingresos, pues tratas de ahorrar tus gastos, ¿verdad? Entonces tiene una relación también directa en lo que es el ingreso, número de personas por vivienda, de igual forma, la disponibilidad del sistema de alcantarillado y características del sistema sanitario. En este caso, pues es importante saber que los sistemas de agua potable, por lo general, son los primeros que en este caso, que se ejecutan, ¿no? Y posteriormente viene lo que es el sistema de alcantarillado. ¿Ya? De todas formas, pues cuando ustedes están analizando, están proyectando su sistema de agua potable y cuando están ejecutando, posiblemente no se cuente todavía con un sistema de alcantarillado. Entonces, tienen que saber muy bien que pues casi de la mano de lo que es el sistema de agua potable debería ir, en este caso, el sistema de alcantarillado sanitario. Pero a veces no pasa eso, ¿no? Ya hemos implementado lo que es el sistema de agua potable y después de unos 3, 4 años de recién está implementando lo que es el sistema de alcantarillado. Entonces, igual, ¿no es cierto? Cuando uno tiene sistema de alcantarillado, pues es fácil el tratar de utilizar el recurso agua, ya sea en la ducha, en los baños, porque no te preocupas de las descargas. En cambio, si no tienes sistema de alcantarillado, pues te preocupas, ¿no? Posiblemente puedes generar ahí dentro de casa, en el patio mismo, a veces están las descargas o ahí en tu callecita. Entonces, pues posiblemente generes focos de infección si no se cuenta con un sistema de alcantarillado. Entonces, este aspecto también influye en la determinación de lo que es demanda o lo que es la dotación de agua.
la forma de administración también y otros factores como lo que son los factores culturales, características de la vivienda, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos aspectos te determinan lo que es la demanda de agua, ¿no? Y el consumo como tal, pues está en directa relación con lo que es la dotación media diaria. ¿Ya? La dotación, pues, se determina, ustedes lo pueden medir, ¿no? Es la cantidad de agua que ciertamente se consume en un día, en este caso por habitante, per cápita, ¿no es cierto? O en su caso, si es difícil medirlo este valor, pues ustedes tendrán una determinada población, ¿no? Con una cierta cantidad de habitantes, tienen el tiempo en el cual han determinado o han medido ustedes un cierto volumen de agua, pues con ello tranquilamente pueden determinar cuál es la dotación media diaria, ¿cierto? Vuelvo a recalcar, deberían conocer el volumen en un determinado tiempo T y además suministrado a una población P sub 0. Entonces, con ello, pues se puede determinar la dotación, como les indicaba, por ejemplo, ahí en las diapositivas que les mostré la anterior semana y que me comprometí que lo iba a subir a plataforma, creo que no lo he hecho, lo vamos a hacer estos días, por favor. ¿Ya? Entonces, pues, por ejemplo, la entidad administradora que tenemos en nuestra ciudad, pues mostraba justamente ahí la dotación, ¿no es cierto? Como uno de los indicadores, y por ahí aparecía 150, 121, ¿no es cierto? Entonces, pues son valores medidos, ¿ya? En todo caso. De todas formas, para proyectos nuevos, ustedes saben muy bien que deberíamos siempre acudir a lo que es la NB689, ¿no? A partir de esta normativa, ustedes pues pueden determinar lo que es la dotación. Ya, la dotación en función, en este caso, al tamaño de la población, de 0 hasta 500 habitantes, de 500 hasta 2000 y así sucesivamente, ¿no? Además, tomando en cuenta lo que es la zona geográfica, en este caso estamos hablando del altiplano, ya zonas como las nuestras, en este caso comprendido por los departamentos de Potosí, estamos hablando de Oruro, estamos hablando de La Paz, ¿no? Por ahí viene la zona de los valles, Cochabamba, Sucre y Tarija. Y al otro lado estamos pues con Santa Cruz, estamos con Beni, estamos con Pando en este caso, ¿no? Entonces, son los departamentos que comprenden la zona de los llanos, ¿ya? Entonces, en función a ello, ustedes pues le asignarán un valor, en este caso de la dotación, ¿ya? En nuestro medio, o como un valor mínimo, principalmente en las áreas rurales, 30, ¿no? Entre 30 y 50, y para poblaciones grandes como las nuestras, entre 150 y 200. ¿Ya ven? Entonces, pues es una cosa muy importante. Ahora por ahí una recomendación pues en el caso de proyectos pequeños, ¿ya? Para poblaciones pequeñas, hasta 5.000 habitantes, pues posiblemente sea suficiente, en este caso, sustentar tu proyecto con un estudio social, ¿no? No nos olvidemos que el agua, como lo que es el sistema de alcantarillado sanitario, es una necesidad básica, primordial. Entonces, pues es más, bueno, antes, por ejemplo, pues en los proyectos, o bueno, en todo proyecto casi siempre se ve cuál es la rentabilidad, el TIR, el BAN, ¿no es cierto?, que son indicadores económicos que nos muestran del proyecto. Pero, pues antes, por ejemplo, en el caso de sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, también se medía. Hoy también lo pueden calcular, pero no es tan recomendable, considerando que esto es una necesidad social. No estamos buscando de que pues, los proyectos de agua potable, por ejemplo, sean rentables, ¿no es cierto? Para nada, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, para poblaciones pequeñas o proyectos pequeños hasta 5.000 habitantes, pues no bastará con realizar un estudio social de ese proyecto. Y si es un proyecto ya un poco más grande para poblaciones por encima de 5.000 habitantes, pues entonces tendrán que realizar un estudio socioeconómico, no solamente social. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, jóvenes, y pues tenemos que trabajar en función a esas recomendaciones. Ya, bueno, esta parte también les hemos mostrado en Sanitario 1 lo que son los diferentes usos pues, de esa cantidad de agua que se nos asignan, en este caso 150 litros habitante día, pues qué tanto se va en sanitarios, en la limpieza personal, cocina, ¿no es cierto? Y pues por ahí habíamos indicado casi, pues lo fuerte siempre es el agua que se va a través de los artefactos sanitarios, ¿no es cierto? En los baños principalmente, ¿ya? Un 36, más o menos un 40%, incluso alguna normativa, por ejemplo, como
los países vecinos, ¿no? Hasta un 50% le asignan a lo que son las necesidades sanitarias. ¿Ya? De todas formas, este aspecto también, pues hay que ver de que, pues, año que pasa vemos que los fabricantes, principalmente en el caso de las tasas, ¿no es cierto?, tratan de optimizar el recurso agua. Siempre ven de que los artefactos cada vez, pues, que llegan, reducen la cantidad de agua, en este caso en el uso, ¿no es cierto? Y por ahí les comentaba de que, bueno, incluso vemos todavía algunos baños por ahí, principalmente algunos públicos que pues datan de la década de los 80, 90, ¿no es cierto?, en el cual se utilizaban tazas, es más, eran tanques elevados, ¿no? Tanques elevados que pues en cada descarga pues se utilizaban ¿cuánto? 6 litros bueno, no 6 litros, más bien 12 litros, ¿no? 12 litros los tanques altos, ¿ya? Hoy en día, pues lo común es tener ahí en la taza con su tanquecito de 6 litros y además algunas tazas, pues algunos tanques hacen diferencia, ¿no? Para la descarga de sólidos o en su caso líquidos, ¿no? En el caso de líquidos hasta 4 litros, por ejemplo. Ya entonces ya optimizas, ¿no es cierto?, el uso del agua, eso es muy importante, ¿ya? De todas formas, hay algunas recomendaciones y al final, pues ustedes asumirán una dotación, pero no se olviden que esa dotación anualmente también varía al igual que la población. Para ello, es más, también utilizamos una de las ecuaciones que se utiliza para la proyección de la población, que en este caso es la fórmula del crecimiento geométrico. Lo mismo se utiliza para lo que es la proyección de la dotación futura, ¿no? Entonces ustedes para ello tendrán que conocer una dotación inicial, tendrán que conocer cuál es la variación anual de la dotación. Nos dicen que está en el rango de 0.5 hasta 2%, ¿no es cierto? Y además tienen que conocer lo que es el tiempo, el periodo, ¿verdad? Para cuántos años estamos diseñando nuestro sistema de agua potable. ¿Ya? Entonces, esos son datos importantes que ustedes deben conocer y en función a ello, pues ustedes determinarán un caudal medio diario, ¿no? En este caso es el caudal que se considera constante durante todo el año, ¿no? Los 365 días del año, además durante las 24 horas del día, lo cual posiblemente no sea tan real porque sabemos que el consumo varía por temporada y además varía durante los 7 días de la semana, ¿no? Fines de semana por lo general consume o se consume mayor cantidad de agua. Y también sabemos que durante las 24 horas del día también varía, ¿no? De noche, pues se reduce el consumo. Ya, entonces, en función a ello, ustedes calculan un caudal medio diario que está en función a la población y a la dotación proyectada. También calculan lo que es el caudal máximo diario. En este caso, tienen que para ello considerar lo que es el coeficiente de variación diaria para mayorar ese caudal medio diario, ¿cierto? Y por ahí tenemos en este caso, pues justamente cómo determinamos ese coeficiente de variación diaria. Ya está en función al tamaño de la población. Para poblaciones menores a 5.000, 1.5, eso saben muy bien. Para poblaciones mayores a 100.000, 1.2, y entre 5.000 y a 100.000, pues varía ese coeficiente entre 1.5 y 1.2. ¿No? Si estamos con una población de 50.000, pues tendrán que, en este caso, realizar una interpolación. Para caudales, en este caso, para el caudal máximo horario que nos permite realizar el diseño de la red de agua potable, pues igual utilizan ustedes un coeficiente de variación horaria, ¿no es cierto? Hay caso 2, en este caso depende también del tamaño de la población. Entonces ya aparece un ejemplo, no lo van a desarrollar el ejemplo, ¿ya? Yo les voy a asignar otra tarea con otros valores. Referente a lo que son las fuentes de abastecimiento, pues es muy importante que ustedes puedan identificar. Primero, analizar las posibilidades, ¿no es cierto? Ustedes tienen el área del proyecto y pues circundante a ella, pues hay que ver cuáles son las alternativas de las fuentes de captación, ¿no? Tengo que, en lo posible, lo primero siempre ver las fuentes superficiales, ¿no es cierto? Mejor si es un río, ¿ya? Y que tiene agua permanente, en este caso agua durante toda la gestión, pues es algo ideal, porque en ello, y mejor todavía si está en una cota superior al área del proyecto, ¿no es cierto? Ahí no van a necesitar bomba, no van a necesitar, en este caso, no van a implementar una represa de almacenamiento. Entonces es muy bueno, como en nuestro caso el río San Juan, ¿no ve? Río San Juan, por ejemplo, está con una cota de 4.062, creo, no recuerdo muy bien.
¿ya? Y pues tenemos ahí en una planta que se conoce como planta de Río San Juan, el cual tiene una cuota de 3.060, creo, algo por ahí, no estoy muy seguro. Pero hay una diferencia de 126 metros entre lo que es la obra de toma y la planta de tratamiento. Entonces hay un desnivel pues no más aceptable, ¿no es cierto? Entonces, en función a ello, pues ustedes no necesitan una bomba. Y lo otro es que pues en la fuente, en el río San Juan, pues el agua escurre durante todo el año, ¿no? Y es en una cantidad mayor a lo que nosotros necesitamos, ya a lo que se necesita en este caso para consumo en la ciudad de Potosí. Entonces, pues es muy beneficioso aquello. Primero que no gastamos en energía eléctrica por cuestiones de bombeo. Y lo otro, pues es que no hemos implementado un sistema de almacenamiento, una represa que podría implementarse por ahí, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy buena. Ahora, la otra fuente que tenemos es del sector de Caricari. Ahí sí tenemos represas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las aguas que nosotros podríamos almacenar o aprovechar por ahí son aquellas que provienen de la temporada de lluvia, ¿no? No hay un río. Entonces llueve una cierta cantidad. Para ello es muy importante que ustedes puedan determinar la hidrología, un balance hidrológico. Entonces, pues verán cuánto de agua tienen y si hay lo suficiente en la temporada de lluvia, pues podemos aprovechar almacenando en una represa y eso pues destinarán al consumo, ¿no es cierto? Es lo que se hace. ¿Ya? Entonces, en ello, una cosa, un aspecto muy importante es la calidad siempre. Tienen que analizar en ambos casos, por ejemplo, el río San Juan es un río como tal, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ello, por ejemplo, es agua de muy buena calidad, muy buena calidad. Lo que sí, en la temporada de lluvia, como todo río, pues se incrementan los sólidos, entonces se vuelve el agua muy turbia. Entonces, eso también es fácil de tratar, no es muy complejo. Entonces, hay que cuidar de todas formas este aspecto, ¿no? En cambio, en el sistema de cuencas de Caricari, obviamente, pues nosotros almacenamos en las represas, ¿no es cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, llueve, no nos olvidemos que en el sector ahí, en este caso, son zonas de pastoreo o áreas de pastoreo. Entonces, los animales depositan sus fecales y estos, cuando llueve, son arrastrados hacia lo que son los embalses, ¿no es cierto? Entonces, son contaminadas, ¿ya? Son contaminadas. Entonces, de todas formas, hay que saber y conocer cuál es la calidad de ambos. ¿Ya? Es un aspecto muy importante, pero igual, siempre podríamos analizar la posibilidad también de captar aguas subterráneas, ¿no es cierto? Entonces, en ello también nuevamente hay que siempre analizar lo que es la calidad. Entonces, para que ustedes puedan determinar la posibilidad o las alternativas de captación, primero que tienen que saber cuánto de agua hay, ¿no es cierto? Y lo otro, cuál es la calidad. Principalmente estos aspectos y obviamente, pues, a qué distancia está del área del proyecto, ¿no? Entonces, esos son aspectos importantes que ustedes deberían tomar en cuenta y al final, siempre, casi siempre, se repercute en lo que son los costos de construcción, conocido como inversión, y lo otro, los costos de operación y mantenimiento. Entonces, principalmente en la planta de tratamiento, pues se destina mucha cantidad de recursos para lo que es el tratamiento de esa agua cruda, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Mientras yo tenga agua de mala calidad ahí en la fuente de captación, si no hay otra alternativa, de modo voy a tener que utilizar esa, pero voy a tener que gastar más en el proceso de potabilización, ¿no es cierto? En el tratamiento. Entonces, eso es un aspecto importante que también ustedes deberían tomar en cuenta. Tipos de fuentes, saben muy bien, fuentes superficiales, fuentes subterráneas, aguas de lluvia. Bueno, eso creo que ya conocemos muy bien. Ya, referente a lo que es la diferencia entre lo que son las aguas superficiales y las subterráneas, pues varían algunos aspectos, ¿no? Que ustedes deberían tomar en cuenta, lo que les decía. Por ejemplo, en el caso de la temperatura. Obviamente las aguas superficiales, pues la temperatura varía en función a la temporada, ¿no es cierto? A la época del año. Ya sabemos muy bien que en los meses, por ejemplo, desde mayo, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, principalmente junio, julio, pues las temperaturas de pronto bajan y obviamente la temperatura del agua también desciende bruscamente, ¿no? En cambio, en las aguas subterráneas no pasa aquello, ¿no? Estamos a una cierta profundidad que, pues, obviamente la variación de la temporada o la temperatura no influye en ello. Entonces, casi es constante durante todo el año, ¿ya? La turbiedad, lo que les decía. Por ejemplo,
Las aguas superficiales tienen una turbiedad variable. En esta temporada, si es una captación de un río, pues ese valor es muy bajo, pero de pronto empieza a llover o tenemos buen caudal en el río, con seguridad la turbiedad pues también va a ser elevada. En cambio, en las aguas subterráneas, como les comenté, el agua por lo general es muy cristalina. Ya, en este caso es agua de muy buena calidad, con muy poca cantidad de sólidos. Ya, pero eso no te indica que el agua sea potable. No vas a decir que el agua está cristalina y es agua de muy buena calidad. A una primera impresión posiblemente sea así, pero hay que ver también, no nos olvidemos que los minerales, por ejemplo, a veces algunos mantienen lo que es que el agua esté cristalino, ¿no es cierto? No alteran, ¿ya? Pero pues si tú haces un análisis químico, vas a determinar estos valores, principalmente lo que son los minerales pesados, los cuales son muy peligrosos para el consumo. Entonces, a pesar de que el agua sea cristalina, si contiene estos minerales, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Va a ser un elemento muy dañino para lo que es el organismo, ¿ya? Por ejemplo, justamente la mineralización, ¿cierto? Es variable en función de los terrenos, obviamente eso pasa en la superficie. También hemos visto de que pues en algunas de las cuencas de las cuales captamos el recurso agua, ya pues se dedican a lo que es la actividad minera. Hay que tener mucho cuidado, hay que preservar lo que son las cuencas donde estamos captando el recurso agua, ¿no es cierto? Es una cosa muy importante. De todas formas, varía, ¿ya? En cambio, en las aguas subterráneas, obviamente son constantes, casi son constantes. Y generalmente a veces si ustedes se encuentran con estratos mineralógicos, pues obviamente la mineralización de esas aguas va a ser mayor que en las aguas superficiales, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Es el gran peligro de las aguas subterráneas, por ejemplo, de que contengan minerales, ¿ya? Eso entonces tienen que cuidar ustedes muy bien. Hierro y manganeso divalentes en estado disuelto. Ya en lo que es, por ejemplo, agua superficial no van a encontrar más o menos, ¿no? En aguas subterráneas sí, por lo general se encuentran, en este caso, presentes. Dióxido de carbono, generalmente ausente en lo que es el agua superficial, ¿no es cierto? Porque es un elemento gaseoso, normalmente presente en lo que son las aguas subterráneas, como por ejemplo es similar a lo que es el óxido disuelto, ¿ya? Entonces contiene, a veces las aguas subterráneas contienen algunos gases. El amonio presente solo en aguas contaminadas, ¿no? El amonio principalmente, pues es un gas, ¿no? Es un gas, cuando está muy concentrado es muy peligroso. ¿Y dónde? Ya, entonces, pues el amonio, como les decía, ¿no? Ahí en los sistemas de alcantarillado, ustedes ahí ven, ¿no es cierto?, unos olores fuertes y pues además cuando está muy concentrado, pues obviamente afecta eso a la salud, hay que tener mucho cuidado. Es más, hace 2 años o 3 años creo en Santa Cruz se ha tenido un problema serio, ¿no? Pasa de que había gente que estaba trabajando ahí en la reposición de un sistema de alcantarillado y de pronto, pues, ¿no? Ha habido concentración de gases, ¿no?
dentro de lo que es la tubería de alcantarillado. Lo que pasa es que no hay tuberías que están con un buen diámetro en los cuales la gente tranquilamente puede realizar por cuestiones, en este caso puede ingresar para realizar cuestiones de mantenimiento y todo lo demás. ¿No? Y a veces a primera impresión pasa de que no se notan estos gases, ¿no? Y de pronto son concentrados y además son dinámicos, se mueven. Ya, entonces de pronto pues ha llegado, en este caso la gente que estaba trabajando ha llegado a ese sector donde estaba concentrado, pues adiós, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya, en el caso de ácido sulfídrico ausente en lo que son a las aguas superficiales, normalmente presente en aguas subterráneas, ¿no? Sílice, contenido moderado, contenido normalmente elevado, en aguas subterráneas, nitrato poco abundante en general, en este caso contenido a veces elevado, riesgos de en este caso en aguas subterráneas, por lo general tienen un contenido elevado, ¿no? Los microorganismos en aguas superficiales, pues cuando nosotros vemos ahí, en este caso nuestra represa, incluso ahí mismo tenemos algas que son elementos vivos, tenemos elementos microscópicos, por ejemplo, virus, incluso bacterias, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos, pues obviamente si tú la vas a beber así tal cual, con seguridad de que te va a hacer daño. Ya en cuestión de aguas subterráneas no van a encontrar ustedes bacterias, por ejemplo, a no ser que sean bacterias o sean mineralizadas, también puede haber, ¿no? Pero son diferentes a los que normalmente encontramos en las aguas subterráneas, perdón, superficiales, ¿no? Ya, entonces, por ahí algunas diferencias entre lo que es las aguas subterráneas y superficiales. En este caso, referente a lo que son las características pues que analizamos nosotros del agua, ¿no? Por lo general vemos lo que son las características microbiológicas, ¿ya? Son elementos vivos, ¿no? Entonces estamos hablando de bacterias, virus, microorganismos que en este caso pueden afectar al organismo, ¿no? O afectan en todo caso, ¿ya? Si es que ustedes no tratan, no eliminan estos elementos con seguridad de que les va a afectar y a los químicos, principalmente presentes en aguas subterráneas, ¿no es cierto? Entonces, pues también podemos estar hablando de aquellos minerales que se encuentran en aguas subterráneas. Por lo general, el tratamiento es un poco, no es que sea, digamos, muy complicado, sino que es un poco más costoso, ¿ya? Es un poco más costoso. Y las propiedades físicas, en este caso, principalmente estamos hablando del color, la turbiedad, sólidos totales, sólidos disueltos, lo que les decía, ¿no es cierto? Sólidos suspendidos por ahí también aparecen. Entonces, son elementos que por lo general, a simple vista, ustedes lo pueden apreciar, ya principalmente a través del color, la turbiedad, ¿no es cierto? Nos van a decir, pues, si ven que el agua está, pues, oscura, ¿no es cierto? No es cristalina, alguien dirá tiene un color oscuro, ¿ya? Entonces tiene un color, o en todo caso una turbiedad elevada, ¿no es cierto? Ya, entonces eso va a ser a consecuencia de que pues existen sólidos disueltos o en su caso sólidos que están pues suspendidos ahí en lo que es el agua, ¿no? Que estamos analizando. Ya, entonces son las propiedades físicas y por ahí también hablamos de las radioactivas, como también lo que son las características organolépticas, ¿no? Las llamamos así porque las podemos apreciar con nuestros sentidos, ya sea el sabor, el color y el olor. Sabor a través de, en este caso, del gusto, el color posiblemente, en este caso, bueno, principalmente a través de la vista, el olor también, ¿no es cierto?, del olfato. Ya saben muy bien que el agua no debería tener ni sabor, ni en este caso color. ¿Eso qué quiere decir? Debería ser cristalina y tampoco debería tener olor. Ya, eso es una recomendación muy importante. Ya, entonces en función a ello, pues es muy importante que ustedes puedan analizar lo que es la calidad de agua desde el punto, en este caso, considerando las propiedades físicas, las químicas, las biológicas y además por ahí también tendría que analizar lo que son el contenido de los gases. En el caso, por ejemplo, pues de las propiedades físicas, pues ahí tenemos el color, lo que les decía, el olor, sabor, ¿no es cierto? Ahí tenemos grasas, también es muy importante que ustedes puedan analizar, aunque en aguas crudas a veces es casi ausente esto, pero en aguas residuales sí tenemos alto contenido de grasas y aceites, espuma, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que es la radioactividad, estamos hablando de la temperatura, los sólidos disueltos, sólidos suspendidos. Y en cuestión de los químicos, pues obviamente estamos hablando de materia orgánica, acidez, alcalinidad,
pH, nitrógeno, fósforo, salinidad, metales pesados, lo que les decía, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con ello. Detergentes, compuestos tóxicos, pesticidas, principalmente aquellos que provienen de las zonas, en este caso, que se destinan a la actividad agrícola, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que, pues, para una mejor producción, además para proteger de los insectos y todo lo demás, se utilizan, pues, algunos elementos químicos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estos se quedan en el suelo y cuando llueve son arrastrados a las fuentes de almacenamiento o a las represas, ¿no? Los biológicos, estamos hablando de bacterias, hongos, protozoos, algas, animales, plantas, virus, principalmente elementos vivos, ¿no es cierto? Que contienen lo que es el agua como tal. Luego los gaseosos, bueno, en este caso estamos hablando de metano. Por lo general, ¿saben qué? Estos elementos, o sea, los gaseosos se encuentran en aguas subterráneas, en aguas superficiales casi no van a encontrar, excepto que sea agua, en este caso, residual, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces son algunos elementos que ustedes podrían encontrar en las aguas crudas. ¿Ya? Referente a lo que es las enfermedades, o sea, qué es lo que deberíamos cuidar nosotros, ¿no? Y eso está en función, en este caso, al origen, las enfermedades que generan y pues algunos comentarios al respecto. Por ejemplo, las enfermedades transmitidas por el agua, o sea, el agua es como un elemento transmisor, ¿cierto? Pues por ahí tenemos cólera, tifoidea, la disentería, ¿no es cierto? Entonces son enfermedades que se generan justamente pues porque se considera al agua como un elemento de transmisión. Hay otras, por ejemplo, pues ya como en este caso enfermedades que se generan por beber el agua, por consumir en este caso, ¿no? Estamos hablando de las infecciones, por ejemplo. En el caso de las infecciones en los ojos, de la piel, la conjuntivitis, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces son algunas de las enfermedades. Por falta de higiene, por ejemplo, también tenemos algunas, ¿no? Como las enfermedades causadas por agentes infecciosos, ¿no? Esparcidos por el contacto o ingestión de agua, dicen, ¿no? Como la fiebre amarilla, por ahí aparece la malaria, dengue, por ejemplo, ¿no es cierto? Y las enfermedades causadas, por ejemplo, por agentes infecciosos ingeridos en diversos alimentos, ¿ya? Son aquellos alimentos que provienen, por ejemplo, de los cuerpos de agua, ¿no? Principalmente. Estamos hablando de qué? De los peces, ¿no? El pescado. ¿Ya? Si esa agua es muy contaminada o en todo caso, si el pez proviene o el pescado proviene de un cuerpo de agua contaminado, con seguridad de que pues también nos va a afectar, ¿no es cierto? Nos va a hacer daño en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello también. Ahora, referente a lo que son los objetivos de tratamiento y las pruebas que deberíamos realizar, pues hay diferentes procesos de tratamiento, eso tienen que entender ustedes. Ya por lo general hay un proceso de tratamiento muy conocido como proceso de tratamiento convencional, pues a partir de ello ustedes podrían tener algunas particularidades. De calidad de agua cruda. Ya, lo que les decía, la planta de tratamiento pues, se diseña en función a la calidad de agua cruda que se tiene, ¿cierto? Mientras más contaminada sea el agua cruda que nosotros queremos potabilizar, obviamente la planta de tratamiento también será un poco más complejo. Mientras el agua que vamos a tratar, o sea, vamos a potabilizar, sea menos contaminada, pues los procesos también serán en este caso, menos complejidad. ¿Ya? Por ahí, por ejemplo, para remover lo que son los coliformes fecales, esos elementos que se encuentran en las heces fecales, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a clorar o quizá voy a ir un poquito más, en este caso, a un proceso más avanzado, lo que es la ozonización o la luz ultravioleta, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo? Es por lo general la oxidación o en su caso, pues la recombinación del DNA. ¿No? Las pruebas que deberían realizar para determinar aquello, por ejemplo, es la dosis de cloro, o sea, para eliminar estos elementos, por ejemplo, voy a clorar. Entonces, ¿pero cuánto de cloro voy a aplicar? Entonces, tengo que determinar la dosis de cloro y el tiempo de contacto, ya que es una prueba que se realiza en laboratorio. Entonces, eso es, por ejemplo, en el primer caso. Por ahí tengo, por ejemplo, agua con buena cantidad de sólidos,
¿no es cierto? O en su caso, mucha turbiedad. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Un primer proceso, por lo general, es coagulación, floculación y sedimentación. Entonces voy a utilizar coaguladores, ¿no es cierto? En lo que es un tanque de coagulación, eso es una mezcla rápida que voy a hacer. Voy a tener que agregar un cierto elemento que es el sulfato. Luego voy a pasar a un tanque de floculación donde voy a formar los flóculos, lo que les decía esta mañana, y esos flóculos tienen que quedarse en algún punto que es el tanque de sedimentación, ¿no? Entonces es un proceso. Entonces, si yo veo que el agua no tiene, en este caso, por ejemplo, presencia de coliformes, no tiene bacterias, en este caso elementos microbiológicos, pero sí tiene muchos sólidos, ¿no? Tiene mucha turbiedad, entonces voy a aplicar este proceso. Por ahí me encuentro ya con agua con muy buena calidad, pero con un alto grado de dureza. O sea, el agua es muy dura, dice, ¿no es cierto? Entonces, eso demuestra de que tiene presencia de minerales, cal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sales principalmente lo que les digo, ¿no? Entonces, hay mucha cantidad de sales. Entonces, por eso, por ejemplo, hacia el sur, por ejemplo, desde Cuchungenio, más o menos, Cuchungenio, Caizaré, Bitichi, todo el sector, pasa de que el agua por ahí es pues con un contenido de sales, ¿ya? Entonces se dice, pues cuando hay sales, pues el agua se dice que tiene dureza, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de justamente remover este valor y para ello lo que se hace es ablandar. Y en muchos de los casos lo que hay que hacer es ablandar, utilizar el cal para ello, ¿ya? Entonces, para ello, por ejemplo, ¿cuál es el proceso? A través de la precipitación, la absorción que siempre también se recomienda, aunque es un proceso un poquito más complejo, pero igual se puede utilizar, ¿no es cierto? Entonces, en cuestión de la dureza, el proceso es un poquito más complejo que en los anteriores casos, ¿ya? Pero se puede tratar, no es difícil. Ya, por ejemplo, en el caso del pH, ustedes necesitan ajustar el pH, pues tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Para ello, pues así nos dice que la normativa nos dice que el pH debería estar entre 6.5 hasta 9. Entonces, si estamos fuera de ese rango, algo hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que acidificar o en su caso hay que, pues, hacer de que el agua se vuelva más básico, hay que neutralizar en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, eso también se puede hacer, ¿no? En plantas de tratamiento se hace. A veces pasa de que nos encontramos con aguas ácidas, por ejemplo, que provienen de zonas con actividad minera, entonces el pH por ahí es muy bajo, ¿no es cierto? Es ácido, entonces hay que tratar de neutralizar. Y para ello, ¿qué utilizamos? Por lo general se utiliza cal, ¿ya? La remoción del hierro y manganeso, de igual forma, ¿no es cierto? Aireación, la remoción de los sólidos disueltos, lo mismo, ¿ya? Por lo general filtración o en su caso, pues podríamos trabajar también con coagulación, aunque en esta parte se reduce poca cantidad. La remoción de los compuestos orgánicos, la remoción de metales, ¿qué proceso podría utilizar? Por lo general precipitación, los trialometal, ¿ya? En este caso son resultado de lo que es principalmente la cloración del agua, ¿ya? Son resultado de lo que es la agregación de elementos químicos, principalmente lo que son los trialometanos. Igual podrían, si están en buena cantidad, te van a hacer daño, hay que tener mucho cuidado con ello. El control de corrosión, por lo general, con el ajuste del pH se regula esto, la remoción de gases, principalmente aireación, ¿ya? ¿Ya están? Ya voy. Ya, entonces el control de la calidad de agua, pues por lo general para consumo se realiza a través de la entidad operadora. En nuestro caso es una EPSA, ¿no es cierto? Es una empresa prestadora de saneamiento y agua. Ya, entonces, pues ustedes saben muy bien, esto ya les hemos mostrado en Sanitario 1, para ello existen control de calidad, en este caso los controles mínimos, los parámetros mínimos como pH, conductividad, turbiedad, cloro residual, coliformes, ¿no es cierto? Y ahí están los valores máximos aceptables o el rango de valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en turbiedad 5 NTUs, más no. Si es 6 ya no sirve para consumo. De la planta de tratamiento como máximo tiene que salir con un valor de 5, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas hay que controlar. Parámetros de control básico, lo mismo, eso vamos a ahondar más adelante, ¿ya? Parámetros de control complementario, principalmente cuando tenemos algún accidente o algún catástrofe, pues hay que controlar cómo está nuestra agua si no ha sido afectado, ¿no es cierto? Por ahí ha sido contaminado, hay que tener mucho cuidado en ello.
¿ya? Y pues agua potable, pues es aquella agua que se puede beber, ¿no es cierto? No quiere decir que tengas cero impurezas. Ustedes ahí adelante, pues en las diapositivas anteriores han visto de que hay valores máximos permisibles. Eso no quiere decir que estos valores sean cero, pero tiene que ser agua que la vas a beber y no te va a hacer daño, ¿no es cierto? En lo posible no tiene que contener elementos radioactivos como lo que son los microbiológicos, ¿ya? Y ahí tenemos algunos procesos que lo vamos a ir analizando en todo lo que es el semestre que queda. ¿Ya? Y eso es, jóvenes, lo que queremos mostrarles. Y si hay alguna pregunta, pues adelante. Consultas, jóvenes. ¿Todo está claro? ¿Ya? Y con ello, pues vamos a entrar a analizar cada uno de los módulos de la planta de tratamiento. ¿Ya, jóvenes? Bueno, yo les dejo por aquí y nos vemos, por favor, mañana es jueves. Mañana nos vemos en el laboratorio a las 4 de la tarde, creo que es. ¿Ya, jóvenes? Ahí nos vemos entonces. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. ¿Están por ahí o ya se han ido? Hasta luego, Inge. Mañana. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Nos vemos mañana.